La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Con nosotros está Aide Pérez Garrido, directora de Fundar. Con ella vamos a hablar del movimiento Vamos por Más. Aide, muchísimas gracias por recibirnos la llamada. Juan Ceballos, Diana Torres y una servidora Marcela Pámanes, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan, Marcela, Diana. Me da mucho gusto saludarlos y también a su auditorio. Gracias por estar en Torreón, en Coahuila, a través de esta llamada telefónica, porque sí es importante que cobremos la relevancia, que alcancemos a percibir la relevancia de este movimiento de Vamos por Más. ¿Cómo surge? ¿Para qué surge? ¿Cuál es el objetivo, el propósito, Aide? Sí, con mucho gusto, compañeros. Miren, como ustedes saben, justamente se está cumpliendo en estos días un año de que se aprobaran el primer paquete de leyes anticorrupción y al mismo tiempo se cumple la fecha límite para que los estados también cuenten con su sistema local anticorrupción y que de esta forma tengamos un sistema nacional que tenga posibilidades de empezar a funcionar, entregar resultados, etcétera. En estos años, digamos, particularmente en el último año, en donde había compromisos específicos para cumplir con este plazo de parte de los estados, pero también de la Federación, porque también quedaban pendientes procesos de designación, tanto del Comité de Participación Ciudadana como de las personas que encabezan alguna de las 7 instancias que lo integran. Hemos visto por lo menos 3 cuestiones que vale la pena señalar y que dieron origen a esta, digamos, articulación alrededor de Vamos por Más. Primero, por una parte, que hay resistencia. Hay resistencias de la clase política para cumplir con las obligaciones que el sistema les indica. No se llevan los procesos de designación de manera aseada, digamos, transparente. Seguimos presenciando el reparto de cuotas partidistas, de favores políticos, o sea, las llamadas cuotas y cuates para estos procesos de designación, en lugar de comenzar a pensar en que deben de llegar personas capaces, profesionales, pero sobre todo independientes, que puedan realmente fungir como un contrapeso del poder. Por otro lado, también vemos ataques francamente sin argumentos que se sostengan a la propia ciudadanía interesada en participar en el Comité de Selección y en el Comité de Participación Ciudadana, pues digamos, sin razón, sin sustento, cuando ha sido este proceso de selección uno de los más transparentes, con instrumentos de evaluación para los participantes, en fin, entonces los ataques son meramente políticos. Ese sería el segundo punto que nos parece importante dar a conocer y por el cual nos articulamos. Y el tercero, pues seguir mostrando, para que no quede duda, que la sociedad civil hoy en día es un actor político relevante, es un actor político profesionalizado, muy capaz, que tiene que empezar a ser, esto tiene que empezar a ser entendido por la clase política. ¿Cómo les cuesta, no, Aide? ¿Perdón? ¿Cómo les cuesta aceptarlo y cómo les cuesta que haya esta profesionalización por parte de los organismos ciudadanos para intervenir y para estar y para señalar y para observar? Francamente sí. Francamente tenemos que ir rompiendo estas barreras y no es una empresa fácil. Francamente hay mucha cerrazón, hay incluso mucha incomodidad, porque pues a lo que nos dedicamos como ciudadanía, como sociedad civil organizada, activa, y además tenemos el privilegio de poder dedicarnos a esto con, digamos, ahora sí que con un sueldo, ¿no? 24/7, es pues a cuestionar, a exigir transparencia, a exigir rendición de cuentas de las decisiones que toman, explicaciones, justificaciones, a visibilizar cuáles son las dinámicas de la clase política que, como decía hace un momento, pues resultan siempre en compadrazgos, amiguismos, favores políticos, siempre dejando de lado, detrás, las instituciones, las normas, pero sobre todo
pues representar los intereses de la ciudadanía y atender los problemas más sentidos de la población. Pero creo que en ese sentido Vamos por Más es un movimiento más, como también hay otros relevantes, que manda el mensaje a la clase política muy claro acerca de que aquí estamos, aquí seguiremos, y pues ahora sí que más nos vale a todos aprender a colaborar, aprender a trabajar y aprender a avanzar para que sobre todo la corrupción y la impunidad en este país tenga alguna posibilidad de irse, de que se vayan terminando. Aide, buenos días, te saluda Diana Torres. Y me gustaría preguntarte, ustedes desde Fundar han acompañado los procesos y han fortalecido organismos de la sociedad civil en las entidades. ¿Qué han encontrado? Porque pareciera que hay escenarios donde en algunas entidades estas dinámicas que describes, donde están anquilosadas las prácticas y la forma de entender la toma de decisiones por parte de la autoridad, pues a veces son directamente proporcionales a la debilidad de la participación ciudadana. ¿Qué han encontrado ustedes en estos acompañamientos de la sociedad civil en las entidades y qué tan difícil ha sido el camino de la profesionalización local? Muchas gracias, Diana. Te agradezco un montón la pregunta porque efectivamente nosotros hicimos junto con un conjunto aproximado de 20 organizaciones de la sociedad civil de los estados, una valoración de los procesos legislativos para armonizar las leyes anticorrupción en los estados. Y los resultados es una herramienta que llamamos SPAM, que es Supervisión de Parlamentos Abiertos en México. Hasta este momento llevamos evaluados 13 estados, entre ellos está Coahuila, vale la pena decirlo. Tenemos una escala, digamos, del 0 al 100. Coahuila tiene 36 puntos de 100 que son posibles. Esto la coloca en un rango de calificación que denominamos como muy insatisfactorio, pero hay que decir que el estado que obtuvo mejor calificación es Chihuahua y tuvo 55. O sea, de todas formas reprueba. De todas maneras. ¿Y qué es lo que medimos para ponerlo de manera muy breve? Medimos qué tanta información publican los congresos de manera accesible y oportuna, la cual permite que la sociedad civil participe. Por ejemplo, si publican las iniciativas que se están discutiendo en el Congreso, si publican los dictámenes, si crean un micrositio en donde expliquen cuáles son las etapas, quiénes van a participar, qué se va a discutir, qué días, a qué horas, si transmiten las decisiones y las sesiones de las comisiones que están discutiendo las piezas legislativas, o también, por ejemplo, si abren audiencias o foros públicos para discutir las propuestas, entre un montón de criterios, son 39 criterios, como decía, primer eje, información, segundo eje, participación, tercero, rendición de cuentas y cuarto, uso de tecnologías de la información. Entonces, los resultados no son muy satisfactorios, pero lo que me gustaría, y eso no les va a sorprender a ustedes, por lo que ya hablamos, pero lo que me gustaría destacar es que en todas las variables hay algún congreso que tuvo buena calificación, lo cual quiere decir que hubo congresos que sí publican las iniciativas a tiempo, que sí publican los dictámenes, que sí utilizan las redes sociales para informar, que hubo congresos que sí explican sus decisiones, que transmiten sus sesiones en tiempo real. A lo que quiero llegar con esto es que no estamos hablando de ciencia nuclear, o sea, no estamos pidiendo cosas que sean imposibles. Son tan posibles que los congresos en todo el país lo hacen. Hacen alguna de las cosas que sería necesario para tener parlamentos abiertos. Entonces quiere decir que sí se puede, quiere decir que es posible y que ni siquiera cuesta muchos recursos. Tiene que ver más con voluntad política y con la concepción, que esa es la más difícil de cambiar, de la clase política, de entender que la ciudadanía tiene derecho a participar. Pero contestando puntualmente a tu pregunta, Diana, con respecto a la sociedad civil, hemos encontrado muy buenas noticias en ese sentido.
porque de pronto decimos no hay sociedad civil, hay menos sociedad civil profesionalizada, es pura sociedad civil asistencialista, y en realidad nosotros en estos 3 estados vemos sociedad civil pues con un montón de compromiso, con mucho conocimiento y con mucho ánimo de participar. Siempre tenemos que seguir fortaleciéndonos y aprender, por supuesto, pero el caso de Coahuila, por ejemplo, nos pareció extraordinario. Crearon una alianza de más, si no me equivoco, de más de 100 actores, de 100 organizaciones, para alzar la voz y para exigir participación. Y estas son muestras de la fuerza que tiene actualmente la participación y el ánimo de incidir. Sí, sin embargo, también permea una sensación, pues sí, triunfalista, porque creo, y tú coincidirás esto, quienes hemos visto el desarrollo local de estos temas en la sociedad civil, ya por lo menos haber juntado a 109 organizaciones y lograr una agenda común ya es un gran logro. Creo que sí es importante, pero también luego les queda la sensación, bueno, ahora han dicho, por ejemplo, que van a presentar un amparo contra la ley que finalmente se ha publicado, porque no fueron escuchadas las principales peticiones. Claro, por supuesto, y coincido. Esto es una batalla francamente de mediano y largo plazo. Como lo decíamos al principio, el sistema político, la clase política se defiende, se blinda, se cierra y en muchas ocasiones inclusive abre procesos de participación que son más bien procesos de simulación, ¿verdad? Sí, claro. Porque si escuchan y participan y demás, y luego terminan aprobando, discutiendo y tomando las decisiones en función de sus propios intereses. Y en ese sentido es que la sociedad civil fuerte y organizada, y dando seguimiento a los procesos de manera permanente, creo que poco a poco podemos ir avanzando en ese sentido. Yo celebro que la sociedad civil no diga ya sucedió esto y así nos quedamos. Qué bueno que se esté pensando en recursos de impugnación, en recursos jurídicos y legales, para que los tomadores de decisiones tengan que explicar las decisiones y finalmente se vayan acostumbrando a este diálogo permanente y crítico con la sociedad civil. No es una batalla de un día, de un proceso, de un año. Es algo que va a llevar tiempo, pero lo estamos haciendo y creo que también toca reconocernos en ese sentido. Así es. Así es. Aide, bueno, pues creo que hay una gran tarea por delante, que todavía no están concluidas todas las historias en torno al Sistema Nacional Anticorrupción y también a los sistemas locales anticorrupción. Llama la atención que Chihuahua esté tan rezagado, llama la atención que en la mayoría de los estados haya pues poca voluntad de sacar adelante todos los conceptos que están en torno a los sistemas locales anticorrupción. Querétaro es un estado que ha cumplido prácticamente con todo. Yo no sé si tenga que ver con la conformación de los congresos o tenga que ver con los temas pendientes de cada uno de los estados y que no le den la relevancia que merece, pero ciertamente que ya no hay tiempo porque ya nos ha costado demasiado la corrupción en este país. Sí, creo que lo dices perfectamente bien. Hay además una costumbre, una tradición en el país de tomar acuerdos con respecto a plazos perentorios, a fechas límites e incumplirlos sistemáticamente, ¿no? Y en este caso, desafortunadamente, no es la excepción. Pareciera que, pues sí, que los congresos no se toman con seriedad los plazos y las fechas límites y que se atraviesan procesos políticos, intereses electorales, y algunos otros asuntos que parecieran ser prioritarios, evidentemente a armonizar los sistemas que finalmente son sistemas que van a acotar la discrecionalidad con la que ejercen el poder. Y eso pues obviamente a quién le va a gustar, ¿verdad? Entonces hay resistencias, por supuesto, hay embates fuertes en contra incluso de la propia sociedad civil que intenta participar, pero al mismo tiempo hay del otro lado una exigencia y un contrapeso y una demanda permanente para que esto termine de completarse. Tú señalabas el caso de Chihuahua, yo diría también, por ejemplo, el caso de Veracruz, ¿no? Que no tiene ni reforma constitucional, ni ley, ni comité, ni fiscal, ni tribunal, ni nada, ¿no? Sí hay estados que francamente van muy rezagados
Y hay otros que, aunque rezagados, diría yo, también tiene que ver con que se están tomando los procesos con un poquito más de calma y los están haciendo con cierta calidad, digamos, ¿no? Como en particular pudiera ser el caso de Chihuahua, que efectivamente no han cumplido y ha sido muy complejo, pero que vemos que hay ánimo de participación. Ayer nos contaba la representante de este estudio que hicimos de Chihuahua, que se abrieron 17 mesas de discusión. Bueno, probablemente es un exceso, ¿verdad? Es un exceso que también vuelve poco práctico el proceso, pero finalmente, bueno, pues nosotros lo que nos toca es seguir impulsando y seguir participando y exigiendo que el Sistema Nacional Anticorrupción pueda conformarse por completo, pero también quisiera ser muy puntual en esto, también mandar el mensaje con toda contundencia de que con lo que tenemos el día de hoy puede comenzar a operar. Muy bien, pues que así sea, por a bien de nuestro país, claro que sí. Presente y futuro. Gracias, Aide, por estar con nosotros en Contextos. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Aide Pérez Garrido, directora de Fundar, estuvo con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.